Hola, soy Rona Rizquez, soy periodista de investigación y bueno, como parte de este taller vamos a hablar hoy acerca de el foco, cómo enfocar nuestras noticias, cómo enfocar nuestros trabajos de investigación o nuestros reportajes de profundidad, hacia dónde queremos llevarlo, cómo queremos verlo, qué es lo que queremos que destaque. Eso es el foco. Y bueno, por eso, por eso esta imagen que tengo acá para comenzar la presentación, porque como podemos ver, en un gran paisaje, que es todo esto que vemos acá, pues hay algo que destaca y que podemos ver con más nitidez y es el foco, ¿no? Lo que está en foco, que es esto, este pedacito del paisaje. Un poco esa es la idea de eso de tener foco o de hacer foco cuando vamos a hacer un trabajo periodístico, es eso. O sea, es, bueno, mira, chévere, todo este paisaje es maravilloso, lo tenemos, está allí, pero para que pueda verse más nítido, para que pueda entenderse mejor, para que pueda ser más claro, tenemos que hacer foco en algo más pequeño, en un pedacito más pequeño de toda esta cosa maravillosa y grande que tenemos acá. Entonces, por eso es importante el foco, ¿no? Ya, vamos a foco, enfocar. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de el foco, de enfocar y de por qué es necesario eso en el periodismo y principalmente en el periodismo de investigación. Acá, esta es una definición de foco. Hacemos foco en algo cuando nos centramos solo en eso, cuando concentramos nuestra energía, tiempo, estrategia e inclusive nuestro dinero en una sola cosa, cuando nos abocamos a alguna actividad, proyecto u objetivo en exclusivo, al menos por un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Estamos en medio, en el caso de los medios venezolanos, estamos en un contexto donde no tenemos mucho tiempo para hacer las cosas, no tenemos mucho dinero o casi no tenemos dinero, no tenemos muchos recursos humanos y todo esto, cuando queremos hacer un trabajo de investigación o un trabajo periodístico, pues en la medida en que lo canalizamos hacia una cosa puntual, podemos obtener mejores resultados, podemos tener más éxito, podemos obtener resultados, trabajos de más calidad, trabajos de más profundidad. Y por esa razón hablamos de foco, o sea, por eso necesitamos enfocarnos en algo, ¿sí? O sea, por ejemplo, que podemos, una manera de entender esta diferencia es, por ejemplo, cuando hablamos de las minas o del arco minero, bueno, el tema minero es un tema, sí, un tema, pero el tema minero es un tema amplísimo. O sea, imagínense ustedes hacer, bueno, sí, voy a hacer mi trabajo, que vamos a hacer, la investigación que vamos a hacer es la investigación sobre el arco minero o sobre el tema minero. Ajá. ¿Ustedes creen posible hacer una investigación sobre el arco minero o sobre el tema minero desde una redacción de un medio pequeño venezolano, sin recursos, en un tiempo determinado? Y no estoy hablando del medio en el que ustedes trabajan, estoy hablando de todos los medios porque todos tenemos las mismas condiciones en este momento. Y no solo en Venezuela, sino en general en el mundo. Entonces, es posible, o sea, ¿qué implicaciones que hay en el arco minero? Bueno, en el arco minero hay la explotación, o sea, o la minería ilegal, hay trata y esclavitud, hay delitos, otro tipo de delitos, narcotráfico, contrabando, comercialización de armas, hay enfrentamientos, hay grupos armados, hay comercialización de otro tipo de productos, hay presencia de extranjeros, hay violaciones de derechos humanos, o sea, imagínense querer meter todo eso, o sea, esto que vemos acá, que son estas líneas de todos los colores, bueno, todo eso que no vamos a poder abarcar, porque si no, imagínense cómo quedaría esto en la diana, ¿no? Todo disperso y todo, las flechas lanzadas por todos lados y perdiendo el foco y además sin ningún resultado, porque el foco es, en este caso, cuando hablamos de una diana, bueno, el premio mayor te lo llevas si le das al centro, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la idea. O sea, tenemos un tema muy amplio, generalmente tenemos temas muy amplios, pero tenemos que enfocarlo y agarrar un aspecto de esos temas, un aspecto pequeño, pegar en la diana para poder ser más exitosos y más eficientes, para poder garantizar que nuestro dinero va a estar invertido en el poco que tenemos, en lo que es en una cosa específica, que nuestras energías van a estar volcadas hacia eso, que nuestro equipo va a estar trabajando en eso, al menos por un tiempo determinado. Eso es el foco en el periodismo también. Acá otros
o conceptos, ¿no? Definiciones. Dirigir la atención hacia un aspecto o perspectiva particular respecto a un tema o un objeto. Era lo que les comentaba antes. O sea, un tema es el tema minero y un aspecto es específicamente trabajar, por ejemplo, la explotación sexual o la explotación sexual en el municipio Sifontes o la explotación sexual en Las Claritas específicamente. Entonces, todo eso en la medida en que lo vas haciendo más chiquito, está más enfocado, posiblemente mejor enfocado y es muy probable que el resultado sea mucho mejor y más efectivo. Entonces, y el foco está relacionado además con esto de centrar la atención. O sea, nos vamos a centrar en esto en específico. Y si todos nos centramos o nos concentramos en esto, pues le vamos a poner toda la energía, vamos a obtener todo lo que queremos y no nos vamos a dispersar en tiempo, energía y dinero en un montón de cosas con las que no vamos a llegar a nada concreto. Entonces, el enfoque es un estado mental que ocurre cuando le prestas atención a una sola tarea, ignoras las distracciones externas. Siempre va a haber distracciones, siempre va a haber otros elementos que nos van a parecer importantes, pero son distracciones en las que no debemos enfocarnos o en las que no debemos, hacia las que no debemos, hacia las que no debemos desviar nuestra atención. O sea, entonces el mantener el foco es un elemento o un factor muy importante cuando estamos haciendo periodismo y principalmente cuando hacemos periodismo de investigación. Entonces, en el entorno de trabajo acelerado de hoy en día, esto de pues, tener atención puesta y de ignorar la distracción, significa que el verdadero enfoque suele ser un acto de priorización, porque para estar enfocados en una cosa tienes que ignorar muchas otras. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y no pensar que como estamos ignorando muchas otras, nos estamos perdiendo de algo. No, si nuestro foco es este, no importa todo lo que pasa alrededor, puede ser muy espectacular, pero a lo mejor no estamos trabajando con eso y a lo mejor no vamos a lograr nada si desviamos nuestra atención. Mientras que si nos mantenemos enfocados, tenemos, lo que decía antes, más posibilidades de obtener resultados exitosos. Acá otro ejemplo de foco, o sea, esa cosita, ese examen, cuando nos hacen ese examen médico, que no, vemos así como el paisaje gigantesco y mira la casita solamente, en este caso lobo. Entonces, enfócate. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hacemos periodismo de investigación. O sea, sí tenemos toda esta cosa que nos parece chévere, maravillosa, pero no, ya va. Tengo que ver por el medio, tengo que ver, el foco está allí, en la casita, en el globo, y no distraernos, no perdernos con ignorar las distracciones, como es el concepto. ¿Qué significa, por ejemplo, voy a ponerles ahorita un ejemplo de reportajes o trabajos donde podemos o donde hemos tenido que hacer foco en algo? ¿Y qué pasa cuando no hacemos foco en ese algo? Por ejemplo, cuando en el caso voy a hablar de un ejemplo de runrunes de algunos de los trabajos que hemos hecho en runrunes, ¿no? Y es un ejemplo personal también de paso, ¿no? Antes de escribir un libro que acabo de publicar hace poco sobre el Tren de Aragua, uno de las investigaciones periodísticas que yo estaba haciendo o en las que estaba trabajando, era una investigación que tenía que ver con la participación de los pranes en las negociaciones o en la actividad en la que se negocian y se contrata a los prospectos, a los niños, a los adolescentes venezolanos para jugar con los equipos de grandes ligas. Identificamos que había una participación de los pranes en esa actividad. En el momento en que yo empiezo a hacer la investigación, comienzo a conseguir cosas que no solamente tenían que ver con esta actividad y con la participación de los pranes en esta actividad, sino que además había otras cosas que tenían que ver con los pranes y otros negocios y su vinculación en otras actividades muy sorprendentes e impresionantes. ¿Qué pasa? Bueno, esto otro que estaba allí, yo no fue que lo deseché y lo tiré a la basura. O sea, eso otro no lo podía usar para el reportaje porque si yo empezaba a hablar sobre el contrabando de chatarra o sobre el microtráfico de droga o sobre cómo el Tren de Aragua había llegado, que ese es el tema de mi libro, la expansión del Tren de Aragua, había llegado a Chile, a Perú, a Colombia, o sobre cómo el Tren de Aragua se encarga de traficar migrantes o explotar sexualmente a mujeres venezolanas. O sea, si yo me empezaba a meter con todo eso, ¿qué iba a pasar con mi foco y qué iba a pasar con mi trabajo sobre la vinculación de los pranes o de los jefes de las megabandas y estas contrataciones para los jóvenes que van a grandes ligas?
sea, son cosas que como pueden darse cuenta, sí, todo está englobado dentro de un mismo, dentro de una misma gran fotografía, sí, todos estaban pranes, son malandros, delitos, tal, sí, pero son focos diferentes, o sea, son una serie de acciones diferentes en las que yo no podía meterme porque iba a perder el foco de esta que era el norte de mi investigación. Entonces es muy importante que entendamos que esto nos va a pasar permanentemente cuando estamos haciendo investigaciones periodísticas y que no podemos salirnos de nuestro foco. O sea, si mi foco era ese, yo termino ese trabajo y después veo qué otras cosas puedo hacer con lo otro. En mi caso, pues decidí que todo lo demás podía tener cabida en un libro, que es una plataforma más amplia, que acepta, que es más versátil, que es quizás más flexible para aceptar cierto tipo de cosas. Pero cuando hablamos de periodismo de investigación o cuando hablamos de reportajes en profundidad, estamos hablando de reportajes y trabajos que deben tener un foco por distintas razones. Razones de tiempo, no nos podemos echar 3 años para escribir un reportaje. Quizás algún medio con mucho dinero y con muchos recursos lo pueda hacer en el mundo, pero nosotros en Venezuela no lo podemos hacer. Y tampoco podemos utilizar una plataforma y los medios de comunicación en un momento en los que la gente cada vez, cree que la gente cada vez lee menos, para meterle, no sé, 100.000 palabras, 300.000 palabras a un reportaje. O sea, eso no es viable. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que pensar en que para este reportaje no podemos meter todo eso porque vamos a perder el foco, no podemos exponer toda nuestra energía en eso, no tenemos tiempo para eso y no tenemos, esto no encaja necesariamente en lo que es la lógica de un reportaje y de un producto periodístico como, bueno, como son las investigaciones y los reportajes eh, de profundidad. Entonces, por eso es importante este tema del foco y por eso es importante precisarlo y de allí el ejemplo. Eh, otra de los elementos importantes en el periodismo de investigación que es importante o que es necesario que conozcan o que tengan en cuenta en este proceso de la construcción o de la elaboración de una investigación periodística es la edición. La edición de los contenidos, la edición de lo que hacemos. La edición tiene como, yo diría que tiene tres, a lo mejor tiene más, pero en mi caso periodístico, en lo que hemos visto, tiene como tres líneas, ¿no? Una es la revisión, otra es la corrección y otra es la precisión de datos. Y bueno, vamos a ver acá. Esto es, bueno, vemos aquí como alguien está corrigiendo un texto periodístico o un texto. Pero vemos como en el caso de la edición, que generalmente vemos como, bueno, es corregir, no sé qué, no es solamente corregir. O sea, la edición tiene varios elementos y vamos a ver ahorita qué elementos tiene la edición. La edición está relacionada con el contenido, está relacionada con el contenido es qué tenemos, o sea, qué elementos tengo yo en esta investigación o en este reportaje de profundidad. Tengo las fuentes que debo tener, tengo los datos que debo tener, tengo la conexión y el análisis entre un hecho y otro que debo tener. O sea, eso es parte, las citas, las entrevistas, o sea, eso es parte del contenido. Tengo todo lo que creo que debo tener para que mi reportaje transmita lo que quiero transmitir. Entonces, la edición tiene que ver con eso en una parte, ¿no? Eso, solo en una parte. Luego, en la forma. Es esta la forma en que la quiero presentar, con una entrada de tal manera, con una entrada, no sé, como una cita textual, o con una entrada más narrativa, o con una entrada más descriptiva. O sea, la forma, la estructura que va a tener nuestro trabajo, nuestra investigación, nuestro reportaje, también es una responsabilidad del editor y que tiene que ver con la edición. O sea, esta es una de las tareas o es una de las... de las situaciones que se tienen que resolver con la edición. O sea, a este párrafo no me parece que va aquí, este párrafo puedo ponerlo arriba y en el medio pongo otro, o voy a invertirlos, o el último párrafo me parece que es el que debe estar de primero. O sea, todo esto de la forma, de cómo va a estar presentado, de si va a tener citas o no va a tener citas, de cómo están las citas escritas, de si tiene guiones o no tiene guiones, de si tiene comas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que ver con edición. Y luego está otro elemento de la edición que es la redacción. Y la redacción, bueno, es lo que usualmente entendemos cuando hablamos de edición, que es todo lo que tiene que ver con gramática, con ortografía, con sintaxis, o sea, todos los elementos que están dentro del proceso de redacción. O
sea, de que el texto esté redactado de una manera que sea comprensible, con las palabras adecuadas, con la ortografía correcta. Eso es la redacción y esa es otra de las etapas o de los procesos que incluye la edición periodística. Adicional a la edición periodística o dentro también de la edición periodística hay otros elementos que debemos considerar y que también son parte de la edición o de responsabilidad del editor, que es, estos elementos son, uno, es el contexto. Este contexto es incluir fechas que te ubiquen en un momento determinado y que te sirvan para entender, por ejemplo, que toda la situación o la situación se agrava en la zona minera venezolana con la creación del arco minero en el año XXX, en tal día del año XXX, por ejemplo. O eventos, que es otro elemento de contexto, como la masacre de Tumeremo, un evento de contexto para entender que es una zona donde la violencia además ha estado presente a través de este tipo de masacres y de enfrentamientos desde XXX, y uno de los elementos que destaca o de los eventos que destaca es la masacre de Tumeremo, por ejemplo. Luego vamos al punto de los datos o a los datos como elementos de contexto y volvemos a lo mismo, o sea, situaciones, eventos, características que nos permitan ubicarnos en un momento determinado y que cuando vamos leyendo el texto nos sirvan para entender, ah, pero es que esto pasó así por tal razón, o esto pasó en este momento, ah, mira, esto pasó justamente cuando acababan de nombrar al militar tal como jefe de la SODI, o sea, ese tipo de situaciones, o sea, nos ayudan a entender un poco más y a poder explicarle también al lector, a las audiencias, darle como un poco más de idea de cómo, de por qué está pasando o por qué estamos contando lo que estamos contando, ¿no? Luego hay otros elementos de precisión, creo que aquí me confundí porque los datos están en la precisión. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Hay otro elemento que es la precisión, que es otro elemento que debe también, del que debe ocuparse el editor. En este punto de la precisión, los datos son determinantes, es decir, poner una cifra correctamente, poner una fecha que sea la fecha correcta, poner el dato de 7.300.000 venezolanos han migrado en los últimos, no sé, 20 años, 5 años, 10 años, según un registro de la organización de ACNUR. O sea, ese tipo de datos, la precisión en ese tipo de datos es clave porque le da no solo le da contexto a tu historia, sino que además le da verosimilitud y además eso permite que la gente entienda como, ah, mira, pero es que toda esta situación del arco minero además se da en un contexto de una migración forzada donde Venezuela ha expulsado a 7 millones de personas. O sea, ojo, estoy aquí especulando, creando una historia que no es necesariamente algo que tenga lógica, pero un poco para que comprendan, ¿no? Entonces, vemos como el tema de los datos en ese sentido es importante, una cifra, una fecha, justamente. O sea, ¿por qué lo digo? Porque solemos confundirnos o restar la importancia de este tipo de datos y son muy importantes, porque incluso nos podemos encontrar con lectores, y suelen pasar, que pueden conocer ese dato y que cuando ven que el dato está mal, pues ya simplemente, ah, no, yo no sigo leyendo esto porque si ya esto está mal, ¿cómo es que yo voy a creer que esta investigación es seria, ¿no? Entonces, eso es un elemento muy importante, o sea, la precisión en los datos. Otro elemento importante es la precisión en los nombres de las personas, en los nombres de los lugares. Eso es muy, muy importante. O sea, un error en eso puede echarnos por el abismo un reportaje de meses de investigación, o sea, porque nos hace perder credibilidad. ¿Ok? Entonces, este tipo de detalles son importantísimos. Ojo, no estoy hablando de casos en los que no podamos revelar la identidad de alguna de las fuentes porque por un tema de seguridad, ¿no? Y que tenemos que cambiar el nombre, eso es otra cosa. Estoy hablando de casos en donde estamos mencionando cosas o nombres o sitios en los que sí tenemos que mencionarlos, darlos con precisión para que cuando el lector lo lea entienda que o sea, que nos tomamos la molestia y el trabajo de buscar, mira, el nombre completo de la persona es este o este es el nombre correcto. No es que no sé, eh, como el guerrillero Iván Márquez. Bueno, Iván Márquez es un alias, pero ese no es el nombre de Iván Márquez. O sea, vamos a buscar, creo que se llama Luciano, no me acuerdo sobre el resto del nombre, pero o sea, busquemos el nombre y ese es el nombre que vamos a colocar, alias Iván Márquez. O sea, ese tipo de detalles que pueden parecer, ay no, pero por favor, son importantes al momento de hacer periodismo, investigación y al momento de darle precisión a nuestro trabajo para generar credibilidad y verosimilitud en nuestra historia.
Igual con los lugares, o sea, saber que si estamos hablando del municipio tal, es el municipio tal, que si es el municipio Sifonte, es Sifonte, pero que Tumeremo no es municipio, no es el municipio. Tumeremo es la capital del municipio Sifonte, pero el municipio Sifonte además tiene otras localidades como Las Claritas, por ejemplo, que es otro pueblo. Entonces, esas especificaciones de estos lugares son importantes. Las especificaciones de los lugares, incluso en cuanto a la distancia. Bueno, y Tumeremo está ubicado a no sé cuántos kilómetros de Puerto Ordaz, o el Estado Bolívar o Puerto Ordaz está ubicado a 10 horas, 12 horas de Caracas por carretera. O sea, ese tipo de datos que son de contexto, pero que también son de precisión, son importantes en este tipo de trabajo. Y finalmente, esto ya conecta con esto que es lo que viene abajo, que es el tema de entender, y eso también es una responsabilidad del editor, que hoy en día, con no solamente la globalización, que ya puede ser un concepto incluso un poco viejo, pero existe, hoy en día todo el mundo, o sea, cualquier persona puede leer tu trabajo en cualquier parte del mundo. O sea, tú puedes escribir un trabajo acá en Venezuela y lo pones en Twitter, o lo pones en Instagram, o lo pones en Facebook, o lo pones en TikTok, y ese trabajo, o ese texto, o esa historia, o esa breve video, lo puede ver una persona en China, en Rusia, en África, en Londres, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Entonces, tenemos que tener conciencia de eso. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta y creemos que estamos escribiendo para la persona del pueblo de al lado. Y chévere, incluso cuando escriben para la persona del pueblo de al lado, tenemos que decir dónde estamos. O sea, tenemos que ser precisos en eso. O sea, esto es, no sé, esto es El Dorado, que está ubicado en el municipio X del estado Bolívar, a no sé cuántos kilómetros de Caracas. O sea, ¿por qué? Bueno, porque la gente en general sabe que Caracas puede ser la capital de Venezuela, pero no necesariamente todo el mundo sabe que el estado Bolívar es un estado que está en Venezuela, al sur del país, ta, ta, ta. Entonces, ese tipo de detalles son elementos importantes que tenemos que utilizar, no es que lo vamos a repetir en todo el trabajo a cada rato, pero que sí tenemos que utilizar en algún momento para que si nos lee gente o persona, y nunca sabemos quién nos va a leer, desde algún experto hasta una persona, cualquier persona, pues que sepan dónde está pasando esto, dónde está el arco minero, dónde está el Callao, dónde está Bolívar, y incluso dónde está Venezuela. Entonces, esto es un elemento importante que no podemos olvidar al momento de hacer nuestro trabajo. O sea, un tema que tiene que ver con la ubicación y que va a ser eso importante para que las audiencias y los lectores se enteren y sepan bien de qué estamos hablando. Y todo esto, en conjunto, es responsabilidad del editor. Es decir, el editor debe fijar, es responsabilidad en primera instancia del periodista que escribe y del investigador. O sea, todo esto lo debe poner el periodista o el investigador. Pero si no está, o si sí está, es el editor quien debe encargarse de verificar de que todo esto esté correcto. De no solamente el contenido, la forma y la redacción, sino todos los demás elementos, los elementos de contexto, de precisión y los elementos de ubicación en tu trabajo. El editor debe velar porque todo eso funcione. Esto es parte hoy en día de la responsabilidad de un buen editor. Esto, bueno, como se hacía en la edición antes. Y bueno, ya hoy, por eso las funciones del editor incluso son mucho más amplias de lo que pudieron haber sido en otro momento, que era básicamente, se asumía que un editor era como una especie de corrector. No, no es solo un corrector, esa es una de las tareas. Sí, quizás, pero incluso hay correctores o sea, hay correctores en las máquinas, pues entonces eso quizás incluso no debería ser ya una tarea del editor, sin embargo lo es, pero hay otras tareas y son las que acabamos de ver en este momento. Estoy saltando así de una cosa a otra, porque bueno, esto lo teníamos previsto de esta manera. Voy a hablar aquí para cerrar de una última cosa, un último tema que tiene que ver con la difusión y distribución de los contenidos. Cuando hacemos periodismo y cuando hacemos reportajes de investigación o reportajes en profundidad, nos centramos mucho en cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, a quién vamos a entrevistar, qué vamos a escribir, cuáles son los hallazgos, quiénes son las fuentes. Y ahora pues hemos estado hablando de esto, de tener un foco, de que tiene que haber un editor que vele por unas ciertas características en el texto o en el contenido o en la pieza que estamos trabajando. Pero además hay un elemento también que no es que sea nuevo, pero que no lo hemos nunca considerado como un elemento importante dentro de las redacciones y cuando hacemos periodismo de investigación. Y este elemento es la difusión y la distribución de esos contenidos que ya hicimos. O sea, hacemos todo un esfuerzo y una inversión de tiempo, de recursos y de pensamiento en toda la elaboración de esa investigación periodística o de ese reportaje de profundidad,
Pero luego llegamos hasta ahí y no pensamos en cómo vamos a hacer para que ese contenido puedan leerlo muchas personas o puedan leerlo las personas que queremos que lo lean, porque a veces cuando hablamos de audiencias no necesariamente la audiencia es una sola, o sea, hay muchas audiencias, entonces bueno, puede ser que querramos que el reportaje lo lea toda la gente de nuestra comunidad, pero puede ser que querramos que lo lea los alcaldes o las organizaciones de derechos humanos que se encargan de velar por eso, por los derechos humanos. Entonces, dependiendo de o sea, quiénes puedan ser nuestra audiencia o quién querramos que lea nuestro trabajo, pues tenemos que pensar en cómo vamos a hacer esta difusión y esta distribución de este contenido. Y esto pasa por varias etapas, ¿no? Lo primero, eso que estábamos hablando antes, es una estrategia y dentro de esta estrategia tenemos que definir quién o cuáles son nuestras audiencias. Pueden haber audiencias generales, que bueno, que lo lea todo el mundo. Yo quiero que lo lea todo el mundo lo vea. Chévere, perfecto, eso es válido. Pero hay también audiencias específicas. Y estas audiencias específicas hoy en día van desde expertos hasta personas o sea, comunidades específicas o tomadores de decisiones o donantes. Entonces tenemos que tener eso presente, o sea, a quién queremos que vaya nuestro reportaje o nuestra investigación y para poder luego decir, ah, bueno, ¿cómo voy a hacer que esto lo lea X persona? O sea, ¿cómo lo voy a hacer que lo lea la gente de Ebola en Washington? ¿O cómo lo voy a hacer que lo lea la gente de la misión de determinación de hechos de la ONU que está toda en Panamá? O cómo voy a hacer para que esto lo lea la gente de Las Claritas para que sepa lo que está pasando allí. O sea, eso lo tengo que tener claro para poder pensar en una estrategia. Cuando hablamos de la estrategia, tenemos que pensar en que la estrategia del lanzamiento de nuestro contenido tiene varias etapas. Tiene una etapa previa, que es lo que a veces llamamos hacer algún tipo de promoción y generar algún tipo de suspenso o expectativa por lo que vamos a publicar. Entonces, bueno, esta etapa previa tenemos que definirla, de cuánto tiempo va a ser, qué tan previa va a ser a la publicación o a la difusión de nuestro trabajo, a la salida de nuestro trabajo, y cómo lo vamos a hacer, o sea, en qué plataforma, eso todo, insisto, luego de haber definido cuál es nuestra audiencia o cuáles son nuestras audiencias. No necesitamos hacer una medición para ver quién será mi audiencia, voy a hacer una encuesta para ver si mi audiencia son jóvenes de 15 años o niños de 1 año, no, o sea, de verdad yo creo que eso hoy en día no, no es una cosa que nos pueda necesariamente preocupar. O sea, yo creo que podemos perder el tiempo intentando identificar esa audiencia que va a cambiar mañana, o sea, que hoy vamos a conseguir que son estos y mañana podemos ver que son otros. Sí. O sea, yo lo que creo es que tenemos que pensar a quién queremos llegar, o sea, y a quién queremos llegar y cómo podemos llegar. Entonces, bueno, no importa si los jóvenes son de 5 a 15 años o si los adultos mayores son de 100 a 50 años, pues esa es una audiencia que podría entrar dentro de una audiencia general, a menos que queramos ir a un público X. Bueno, bueno, los jóvenes van a usar TikTok. Entonces, bueno, voy a tratar de poner mi contenido en TikTok para ir a estos jóvenes de 11 a 15 años. O sea, no necesitamos investigar si vamos a tener, si tenemos en nuestra audiencia a esos jóvenes de 10 a 15 años. Lo que necesitamos es saber si queremos llegar a ellos, cómo podemos llegar. Si están en nuestra audiencia o no, yo creo que eso no es el punto a definir. Yo lo que creo es que tenemos que definir es, ¿queremos llegar a ellos? Ah, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a ellos? Poniendo esto en TikTok, chévere. ¿Y cómo hacemos para llegar a los señores de 50, 60 o 50? Imagínate, no, señores de 50 no, los de 50 todavía estamos bien. Pero si queremos llegar a otras personas que sean adultos, lo que llaman adultos mayores, qué sé yo, bueno, a lo mejor, mira, no, esta gente lo que hace es puro leer newsletter. Entonces, bueno, vamos a poner todo esto en un newsletter. O sea, el mismo contenido presentado de distintas maneras según la audiencia a la que tú quieres llegar. Pero no pensar en, ay, vamos a ver cuál es nuestra audiencia y pasar días y meses definiendo, no. Simplemente es a quién queremos llegar. Creo que eso es un elemento que debemos tener presente. Eso aplica para hacer la campaña previa, para hacer la campaña o la difusión durante la publicación, el momento en que publicas el contenido y luego después de la publicación del contenido. O sea, tenemos que hacer en la previa, en el lanzamiento, tener acciones especiales o una estrategia especial y luego una acción para luego de la publicación del contenido. Estas acciones pueden ser diversas, pueden variar, no solo en plataformas, sino en cuanto a las acciones que hagas. O sea, desde hacer trailers hasta hacer videos completos, hacer entrevistas de cómo se hizo la investigación o entrevistar a algunas de las personas que participaron o buscar generar que alguien
trabajes sobre el contenido ya publicado, buscar algún tipo de analista que haga un análisis sobre el contenido ya publicado. Entonces, bueno, estas son algunas de las sugerencias que yo podría darles. Igual, cuando hablamos de redes sociales, pues sabemos que hay una diversidad de redes sociales, tenemos que definir un montón de cosas para esto, qué piezas vamos a utilizar, cuáles son las redes sociales que vamos a utilizar, siempre importante definir el hashtag o el identificador para nuestras campañas. Son pequeñas cosas, pero que a veces se nos pasan y lo ideal sería hacer como una especie de checklist y tenerlo y pues ir marcando esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos. Esto obviamente debe incluir a todo un equipo que no es solamente el periodista o los periodistas que hacen la investigación y el editor, que debe estar también, sino además debe incluir a los equipos de redes o a las personas que tengan en redes sociales y también a los equipos de diseño, porque es como toda una articulación, o sea, es como cuando esto al final es una forma de vender nuestro contenido y debemos pensar cómo haces tú cuando vas a vender algo. Pues tratas de ponerlo chévere, tratas de ver cómo lo haces atractivo, tratas de ver dónde lo vas a ubicar, qué palabras vas a usar, qué expresiones, qué eslogan. Entonces, esto hay que pensarlo de una manera similar. Luego hay otras formas de ampliar nuestro alcance y estas formas tienen que ver con los aliados. Los aliados van, en el caso de la elaboración de los reportajes de investigación, desde aliados para la elaboración del reportaje hasta los aliados que tienen que ver con la difusión, que son los aliados para la publicación, las entrevistas con los aliados, que pueden ser conseguir entrevistas en otros medios, aliados para que hablen de tu trabajo o para que te entrevisten y entrevisten a tu equipo para hablar de tu trabajo, aunque no sea el medio donde se hizo el trabajo. Y aliados de opinión, que son personas que yo considero que pueden ser valiosas, y tenemos articulistas de opinión en distintos medios que a lo mejor pueden estar interesados en tu trabajo y a quienes les podrías facilitar, quizás bajo embargo o bajo ciertas condiciones, el trabajo para que este articulista haga un artículo de opinión analizando lo que tú estás planteando o denunciando en tu investigación. Luego tenemos influenciadores, que también son influenciadores generales, específicos, y creo que en estos casos de los influenciadores, pues lo ideal sería escoger, porque sabemos que hay gente que tiene un poquito más de credibilidad y que pues se interesa más por temas serios y hay otras personas que no necesariamente. Entonces, bueno, buscar quiénes de estas personas que llegan a unas audiencias muy específicas pueden interesarnos y pudieran tener algún tipo de conexión con lo que planteamos en nuestro trabajo para proponerles, mira, o sea, te hicimos esto, nos gustaría que tú lo comentaras en tus redes bajo tu estilo y a tu manera. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? No es que nosotros vamos a decir, tenemos esto y queremos que lo leas de la manera en que yo lo escribí. No. Se supone que si buscamos a este influencer es para que él lo distribuya de la manera en que lo sabe hacer, pero que lo que se distribuya sea tu contenido. Entonces, eso es algo que tenemos que un poco aprender a hacer en periodismo. Luego, bueno, la posibilidad de hacer podcasts o videos de cómo se hizo este trabajo es también una cosa que aplica y que es bastante chévere. Y otra de las opciones, que también me parece bastante válida, es hacer eventos, no solamente un evento de lanzamiento, sino a lo mejor hacer otro tipo de eventos para promocionar el trabajo. Y bueno, nada, hasta aquí llegamos. Esta era la sesión de hoy. Espero que sea útil y que, pues bueno, quedo igual a la orden, disponible para cualquier consulta, comentario. Eh, Fue un gusto compartir con ustedes. Espero que de verdad esto les sirva mucho para su trabajo y para su investigación.